amigas de las redes sociales, bienvenidos a un video más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Pues Porfirio Díaz es el poder fáctico desde 1876. ¿Y cuándo va a salir? Hasta cuando empieza la otra tercera transformación, la tercera T, la de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana me apasiona mucho y también me da algo de cosa porque fue muy sangrienta. Hubo 1.5 millones de muertos. Hubo una pobreza extrema enorme en un país que tenía 15 millones de habitantes en esa época, aprox. Estamos hablando de que murió el 10% de la población. Ustedes imagínense una guerra civil en pleno 2020, 2019, 2021, 2024 y que se muriera el 10% de la población en un lapso de 10 años. Estaríamos hablando de 12 o 13 millones de habitantes, o sea, un horror. Para la época murieron aproximadamente 1.5 millones, decía yo, de un aproximado de población de 15 millones de habitantes. 10% de la población. 1915 fue el año más famoso. El más sangriento, el de más desorden, el de más desastre institucional. Me explico. Con el Plan de San Luis, Francisco I. Madero convoca a todas las fuerzas revolucionarias a combatir la dictadura de Porfirio Díaz, quien se aferraba al poder a pesar de su senectud. Ustedes recordarán que Porfirio Díaz, pues realmente ya está cansado, ya no tiene tantas fuerzas para luchar, pero también buena parte de su séquito de generales ya no estaban tampoco tan dispuestos a pelear por un gobierno que ya no se veía como legítimo de la patria. Con él, si bien es cierto que, y eso es lo que han argumentado los conservadores de nuestra época, vino el progreso económico por las inversiones extranjeras, se entregó muchas concesiones a potencias extranjeras como la Gran Bretaña, ¿no? A la misma Francia, pero digamos se ganó mucho en inversión y se construyó infraestructura, pero el costo social lo pagaron los pobres, los más vulnerables, y no hubo un solo año del gobierno de Porfirio Díaz en donde no hubiera represión militar contra indígenas del norte, del centro y del sur del país. Por eso es que este gobierno de Díaz pues se considera como una dictadura y es el gobierno que la tercera transformación intenta cambiar con la Revolución Mexicana. Solo que la Revolución Mexicana se sale también de control, porque originalmente la bronca era todos contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es derrotado pronto, en unos meses, y se va. Y cuando parece que triunfa la revolución con Francisco I. Madero como presidente en 1911 y con el sufragio efectivo no reelección, que era, digamos, todo el eslogan que lo había llevado al poder, pues luego hay inconformes, ¿no? Zapata y Pascual Orozco no están conformes, piensan o sienten que Francisco I. Madero no está respondiendo a los intereses de la revolución que tanto defendieron ellos en contra de Díaz. Logra contenerlos Madero, pero luego hay un movimiento contrarrevolucionario desde el mismo gobierno que, entre comillas, había apoyado a Madero, pero que traían orígenes porfiristas. Y estos son Félix Díaz, pues pariente de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes, padre de quien después sería considerado uno de los 7 sabios de México, Alfonso Reyes, y Victoriano Huerta, el traidor histórico, ¿no? El que en el contexto de la Decena Trágica va a asesinar a Francisco I. Madero, quien había depositado su confianza en él para que le cuidara las espaldas, termina derrotándolo, se erige como presidente por el que nadie vota, porque luego los conservadores hablan mucho de libertades y democracia, pero no les gusta tanto la democracia cuando no les favorece, y Huerta queda en el gobierno. Con Huerta en el gobierno, Venustiano Carranza convoca a todas las fuerzas constitucionalistas a restaurar justamente el orden constitucional y se le reconoce como el primer jefe del ejército constitucionalista. Y a Carranza se le van a unir los 3 grandes de Sonora, ¿no? Álvaro Obregón, Elías Calles, Adolfo de la Huerta. En el sur de alguna manera da batalla Zapata. En el norte, en la Laguna, ¿no? En el Parral, Chihuahua, viene también Pancho Villa, Doroteo Arango, su verdadero nombre. Y todos empiezan a combatir Eulalio González, y empiezan a combatir a Victoriano Huerta. Hay episodios muy interesantes también de rigidez con Estados Unidos, pero yo me quiero centrar nuevamente, decía, en el proceso de lo que implicó en tiempo y actores la tercera transformación. No va a ser sino hasta derrotan a Huerta
Y cuando derrotan a Huerta, se abre otro frente entre los revolucionarios, otro frente de traiciones y de parricidios, en donde ahora Villa y Zapata están encontrados con Carranza, ¿no? Y Carranza se trae como aliados principalmente a los de Sonora, a Carranza y a Calles, ¿no? Y luego Carranza, cuando ya se va empoderando más porque lo reconoce Estados Unidos, pues también derrota a los de la Convención de Aguascalientes. Y bueno, con el paso del tiempo esto va a generar que en 1917 emerja una constitución política. Entonces imagínense, amigos y amigas, si en 1856 había emergido una constitución, ese cambio paradigmático fue muy importante para ese siglo, el siglo XIX, pero para inicios del siglo XX, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 fue también muy importante porque se reconoce como una revolución que plantea el derecho de la educación, trae una reforma laboral muy importante, una reforma agraria sensacional y avanzada para la época, y sobre todo el tema de las garantías individuales desde la Constitución es muy importante, y por eso fue muy importante que diversos sectores nacionales participaran en este proceso y en esta lucha. Pero imagínense, amigos y amigas, si la Revolución Mexicana empieza en 1910 con el Plan de San Luis, el 20 de noviembre, que hay quienes dicen que no empezó exactamente en 1910 o en noviembre por lo menos de 1910, pero luego tenemos que para 1917, cuando ya se ve un algo material, que es la Constitución Política de 1917, pasaron 7 años, no pasaron 6 meses, insisto, no pasó un sexenio. Y el hecho de que se aprobara la Constitución no implica que ahí se acabara la revolución, o sea, que ahí se acabara la tercera transformación, después de que había habido un año muy sangriento, el de 1915, y anteriormente, pues años muy sangrientos, en donde la patria pierde el 10% de su población, con un montón de gente fusilada, un montón de bandidos ahorcándose, tanto en el digamos, en el terreno, como en las altas esferas de la política. Después, quien se va empoderando más es Álvaro Obregón, a quien, digamos, le achacan la muerte de Carranza en 1919 y que luego también se ejecutan a Pablo González, ejecuta a Zapata, y después van por Pancho Villa más tarde, en 1923. Pero el mismo Álvaro Obregón pone a su compadre Adolfo de la Huerta unos meses para que Adolfo de la Huerta, en este pacto de los de Sonora, sea presidente mientras él entra al poder, para que él pueda durar, Obregón, 4 años. No se sabe exactamente, los historiadores no se han puesto de acuerdo cuándo podrían decir que concluye la Revolución Mexicana. Hay quienes dicen que con la Constitución Política de 1917, otros dicen no, con la muerte de Obregón, otros dicen no, con la llegada de Cárdenas. Lo cierto es que no podríamos decir tajantemente que aquí termina un proceso, porque en realidad la vida es un constante de un proceso más largo. Sin embargo, para efectos de esta reflexión, la cuarta transformación, a diferencia de las otras 3 que ya he mencionado, está en pañales, está empezando. Si la tercera transformación todavía no sabemos cuándo terminó, si a los 7 años, si con la llegada de Obregón, que Obregón, ustedes recordarán que dura de presidente de 1920 a 1924, pierde un brazo en la Revolución Mexicana, en las batallas del Bajío contra Pancho Villa, después pone a su compadre, a Plutarco Elías Calles, que lo chistoso de este señor, que se autodenomina el jefe máximo de la revolución e instaura la época del maximato. Lo gracioso es que cuando él fue presidente constitucional, él no mandaba a Obregón, al punto que lo obliga a que haga una reforma, y al hacer esta reforma, para poderse reelegir, se reelige Obregón en 1928, y de ahí que pues lo asesinen, ¿no? La narrativa oficial decía que lo habían asesinado la Iglesia Católica, León Toral, un fundamentalista religioso, pero hay quienes dicen que las mismas políticas jacobinas de exterminio del poder llevaron a Calles a quitarse la sombra de Obregón, lo matan, y Calles termina, digamos, poniendo por lo menos a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo Rodríguez de Baja California, by the way. Entonces, pensó que, incluso puso a Cárdenas, pensó que Lázaro Cárdenas, que era un general jovencito, sin experiencia, pensó que él era súper leal, que lo iba a poder manejar a su gusto. Cárdenas llega
se empieza a ganar la confianza de los gobernadores, empieza a ganarse la confianza de los generales en el ejército y al año siguiente le da la patada a Calles. Entonces, amigos y amigas, hasta aquí dejaré la reflexión de la tercera transformación, pero miren, Cárdenas llega al poder hasta 1934. Entonces, si pensáramos o si estuviéramos de acuerdo con aquellos historiadores que dicen que la Revolución Mexicana concluye hasta la llegada de Cárdenas, o que incluso con todas las obras que impulsa Cárdenas es que se consolida la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1910 a 1934 o a 1940, porque Cárdenas es el primer presidente que inaugura los sexenios. Entonces, estamos hablando de por lo menos 30 años de tercera transformación. O sea, imagínense qué hipocresía la de aquellos que exigen resultados a la cuarta transformación en 6 meses o incluso en un sexenio, cuando todas las demás transformaciones mínimo han durado 11 años, como lo acabo de demostrar en esta reflexión. Bueno, amigos y amigas, déjenme ustedes por favor sus reflexiones. ¿Es la cuarta transformación una verdadera cuarta transformación o solo fue un eslogan de campaña? Si sí es una cuarta transformación, ¿en cuánto tiempo tendremos nosotros derecho a reclamar cambios? Tal vez derecho lo tengamos ya desde ahora, pero ¿en cuánto tiempo tendremos resultados de esta cuarta transformación? Uno de los grandes beneficios, en el caso de que acordemos que esta es una cuarta transformación, una de las cosas positivas que le encuentro yo es que se dio de manera pacífica, sin derramar tanta sangre, sin que saliera el ejército a las calles, sin que hubiera un ejército constitucionalista y un ejército del sur y un ejército del norte, una división del norte. No, salimos a votar y en un ambiente armónico y festivo cambiamos a los corruptos por la esperanza que representa o que representó o que representaba el discurso del gobierno de López Obrador. Pero las transformaciones estructurales, los cambios de paradigma toman su tiempo. Y en ese orden de ideas, ¿cuándo realmente vamos a poder ver de manera objetiva, acordes a la época también, los resultados prometidos por la cuarta transformación, para poder metodológicamente etiquetarla como un momento histórico que en efecto representa una cuarta transformación? Amigos y amigas, gracias por acompañarme, les mando un fuerte abrazo y espero sus comentarios aquí. Nos vemos hasta el próximo video de análisis de coyuntura.